Bienvenidos al módulo de educación inclusiva de nuestro módulo de maestría sobre inclusión. Nosotros somos el profesor Kevin, quien les habla, y la profesora Mariana. Y les queremos hacer una línea de tiempo acerca de todas las políticas, los casos internacionales y todo lo que ha venido ocurriendo desde la década de 1970 hasta los 2020 que tienen que ver con la inclusión sobre los conceptos en educación. Entonces, para comenzar me gustaría mencionarles que esta línea de tiempo la realizamos en Tikitoki, que es una herramienta que nos permite hacer líneas de tiempo interactivas. Buen día. Dentro de esta larga lista histórica que tenemos en esta línea de tiempo, vamos a estar hablando, relacionando ciertos avances que han habido dentro de la inclusión desde 1970 aproximadamente hasta los años 2020. Dentro de ella vamos a estar socializando políticas, informes internacionales, legislación, dictamen internacional, políticas nacionales pues, de Colombia, legislación nacional, evolución del término de inclusión, ancla histórica ligada a inclusión y ancla histórica contemporánea. Entonces vamos a dar comienzo desde la década de los 70 hasta de los 70 hasta el año 79. Ok, entonces para comenzar con esta primera década, hablemos un poco de esta política nueva, de este informe internacional que ocurrió para esta década. Nosotros elegimos el relator especial, que vendría siendo este que nos encontramos acá, y de que se trata del informe realizado por Ganji en 1975, el cual fue el primer relator de la ONU que afirmó que la educación era un derecho. La educación no es un privilegio, no tiene que ver con la economía de las personas, no tiene que ver con su cultura, con su entorno social, sino que se debe ser prestado a todos, no debe ser un simple privilegio, y mundialmente se debe priorizar y garantizar esta educación a todas las personas, a todos los jóvenes, se debe garantizar a todos los jóvenes. Listo, Kevin, así es. Bueno, tenemos acá dentro de las políticas nacionales el decreto 577 del año 1978. En este año se crea el Instituto Nacional para Ciegos, llamado INSI, definiendo su misión, estructura y programas de apoyo educativo para personas con discapacidad visual específicamente. Este es el primer programa estatal de educación especial que tenemos en Colombia. ¿Sí? En este mismo decreto se establecen las instituciones públicas, que en las instituciones públicas deben incluir aulas y recursos, como en este caso, como estamos hablando para una población ciega, materiales en braille, salones adaptados específicamente para ellos, para estudiantes con ceguera. Tenemos dentro de la evolución del término que en 1975 se hablaba de derecho de educación como un bien social. En este caso todavía no se incluía el término, valga la redundancia, de inclusión. Tenemos dentro del ancla de inclusión que Ganji en 1975 marca el primer reconocimiento global de la educación inclusiva como un derecho social. Dentro del ancla contemporánea tenemos en 1973 que se presenta una crisis petrolera en la cual se evidencia gran desigualdad socioeconómica, lo cual motivó a inversiones públicas en servicios sociales, en este caso pues incluyendo la educación. Ok, entonces continuamos con la década de los 80 y en esta pues también tenemos varias categorías. Bueno, dentro de la primera categoría tenemos la política internacional. Katarina Tomowski, en 2002, nos menciona tres fases, identifica tres fases respectivamente. La primera fase que tenemos es la segregación. Esta fase sucedió antes de 1970, en donde la educación es separada por grupos marginados, es decir, que la comunidad que era catalogada con alguna dificultad o que tenía una situación diferente, pues era marginada en grupos aparte, no era incluida. En los años 80 está la fase de integración. En esta fase se incorpora ya a los estudiantes con necesidades especiales en escuelas generales, es decir, ellos ya podían asistir a este tipo de escuelas. Finalmente, entonces tenemos la inclusión, que es el término que utilizamos actualmente, que es ya después de la década de los 80 se empieza a hablar formalmente de integración escolar. Continuamos con la política del caso nacional. En este caso se modifican los estatutos del INSI para impulsar la integración escolar de estudiantes con discapacidad en colegios regulares, incluyendo programas de tutoría y adaptación curricular. Además de eso tenemos la legislación nacional, la encontramos aquí. Esta legislación nacional tenemos que se establece que la formación es obligatoria en los docentes de pedagogía para llevarlos a esos mecanismos de inclusión. Continuando con la evolución del término, que es lo que tenemos acá. Entonces tenemos que el discurso ya viene llevándose hacia la integración para referirse a las políticas de mezcla de estudiantes con y sin discapacidad en las aulas. Como ancla de inclusión tenemos que en esta década ya se viene dando la inclusión plena para las aulas ordinarias, por decirlo así. Y como un ancla histórica tenemos la caída del muro de Berlín, que simbolizó la apertura política y la cooperación global. Eso también tuvo gran consecuencia en la educación, evidentemente. Esta ya fue para los finales de esta década. Continuando así ya con la década de los 90, entonces hay que mencionar la política de esta década. Para esta nos elegimos el marco de acción de Dakar, el cual tuvo unos preparativos en 1999, en donde la UNESCO convoca a los estados que se comprometen a la educación para todos, que vendría siendo la educación inclusiva y a la igualdad de género, primando el acceso universal a la primaria antes del 2005. Dentro de esta misma década de los 90 tenemos entonces la política nacional colombiana, que se escucha mucho actualmente, que es la ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación. Esta encuentra en el capítulo 5 específicamente, que es dedicado a la atención a la diversidad. Allí se identifican a estudiantes con discapacidad, teniendo en cuenta sus diferentes contextos, sus diferentes etnias, y menciona ya los ajustes que se deben hacer al diseño curricular. Tenemos dentro de la legislación nacional, en esta misma ley 115, que articula la creación de unidades de servicio de apoyo en las instituciones y define los roles de los orientadores educadores. Entonces, en este caso, define el rol que va a tener el docente y el docente orientado directamente. Tenemos que dentro de 1994 y 1999 predomina la expresión igualdad de oportunidades en documentos ministeriales. ¿Sí? Se utiliza mucho este término.
Dentro del ancla de inclusión, los preparativos de Dakar elevan la igualdad al centro de la educación global. Es decir, que el tema de igualdad ya se ve como un tema centralizado dentro de la educación. Tenemos finalmente dentro de la historia, en el ancla contemporánea, la globalización e Internet, que expande el acceso a la información y movilizan comunidades por la inclusión. Es decir, todo este avance tecnológico que ha habido acerca al campo de la educación a todas las personas. Continuamos así con la década de los 2000. Dentro de las políticas internacionales tenemos el marco de acción de Dakar, que es de los años 2000. En esta tenemos los compromisos concretos para garantizar una educación para todos, en países de renta media y baja, como en el que estamos, con indicadores de acceso, retención y calidad y relación internacional. Tenemos también en la Convención ONU, CDPD, del 2006, un artículo 24 en el cual exige a los estados ajustes razonables. Yo creo que todos hemos hablado actualmente de ajustes razonables, que son los que hacemos con los chicos de inclusión, en este caso en escuelas, en diferentes escuelas. Apoyos individualizados y prohibición de discriminación directa o indirecta. Tenemos también dentro de las políticas nacionales la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que es del año 2008. El MEN, el Ministerio de Educación Nacional, difunde guías para que todas las secretarías de educación diseñen planes de inclusión, con indicadores de cobertura y permanencia en primaria y en secundaria. Eso es algo que se presenta mucho si se atiende bien la población y si se le da lo que merecen realmente en cuanto al campo de inclusión, y no se trata de que ellos estén dentro del aula, sino de que ellos tengan las mismas oportunidades que todos los otros niños. Entonces hablamos en este caso de que pues todos van a tener las mismas posibilidades. Dentro de la evolución del término tenemos que en el 2006 ya se define el término de inclusión y de ajustes razonables, un cambio de foco hacia la personalización del aprendizaje. Dentro del ancla de inclusión tenemos la ratificación de la CPD, de la ONU, que ya les había mencionado previamente. En Colombia, 2008, reafirma ajustes como núcleo de inclusión. Entonces, pueden observar acá que mencionamos muy seguido ajustes razonables, porque entonces decimos que el diseño curricular de cada estudiante se debe ajustar a sus necesidades. Finalmente, atravesamos en la parte histórica por una crisis financiera global del 2008, fuerza a repensar inversión educativa en contextos adversos. Es decir, ya encontramos que en el campo de inclusión, en el campo educativo ya tenemos un aporte económico menor. Eso conlleva que se tengan dificultades en el campo de la educación. Claro, eso sí, perfecto. Continuamos con una década que tiene relativamente pocas cosas, que es la década del 2010. Empecemos con la política nacional. En este caso, la política nacional fue el Plan Nacional Decenal de Educación del 2016 al 2026. ¿Por qué hablamos de esa en la década de los 2010? Porque pues, fue en esta década en la que se empezó. Entonces, esta tiene como el cuarto objetivo, el numeral 4.4, que prioriza la educación inclusiva en zonas rurales, zonas urbanas que también sean vulnerables y poblaciones con discapacidad, para pues, garantizarlos a ellos. Ya la legislación nacional desarrolla el artículo 24 de la CDPD, de la que hablaba mi compañera anteriormente, esa fue en el 2017, y define los roles de los docentes respectivos a los mecanismos de seguimiento de la inclusión, dejando la educación especial como una última instancia. Ya respecto a la evolución del término, entonces tenemos que la inclusión es igual al derecho efectivo, se consolida como una obligación jurídica y social. Tenemos como el ancla de inclusión el dictamen de la ONU de junio de 1917, que insta a España, esto como en un contexto internacional, y sirve un referente para Latinoamérica respecto al derecho de la inclusión, no solo un simple principio. Y respecto al ancla histórica, esta ya pues en este caso ya es una ancla más centrada en nosotros, que vendría siendo la firma del acuerdo de paz, que estaríamos de acuerdo que en su momento, cuando fue más efectivo estos acuerdos, todas las personas que pertenecían, por ejemplo, a zonas relativamente peligrosas, a zonas rojas, tuvieron mayor acceso tanto a recursos como a educación y acceso a cosas que antes no tenían, y obviamente también a la inclusión. Continuamos así entonces con la última década, la década de los 2020, en la que nos encontramos. Listo, Kevin, gracias. Bueno, tenemos entonces dentro de la década de los 2020 la política internacional que se da para específicamente el año 2020, que es un dictamen de la ONU, en el cual critica la falta de apoyos para el caso Rubén en España y urge reformas legislativas en toda la región para proteger el derecho de las familias. Son recomendaciones vinculantes para países firmantes de la CPD, que habíamos mencionado previamente, sientan precedentes de suspensión internacional. Ok, entonces continuamos con la política o el caso nacional. En este caso tenemos el Plan Nacional Decenal de Educación del 2016 al 2026. Es lo que hemos venido avanzando hasta el día de hoy. Sin embargo, me gustaría hablar más bien de las orientaciones técnicas y administrativas que se aprobaron en el 2020, emitidas por el MEN, que detallan como los protocolos para la identificación oportuna de necesidades, el diseño de adaptaciones curriculares y el uso de las TIC para la accesibilidad mejora la condición estudiantil de las personas con discapacidad. También tenemos por acá la legislación nacional de esta década, que estas están orientadas bajo un respaldo legal como nexos de derechos de educación oficial, aunque no requieran una nueva ley. También tenemos la última evolución del término, o sea, como lo entendemos actualmente, que es que la inclusión es igual a la lucha judicial y social para las familias y las ONG que impulsan demandas para garantizar los derechos de todos los estudiantes. Como el último ancla de inclusión que nosotros elegimos vendría siendo el dictamen de la ONU del 2020, que visibiliza el activismo para las familias por la inclusión. Y finalmente contamos con la última ancla histórica contemporánea, que pues todos podemos estar de acuerdo que lo que más ha marcado la última década vendría siendo la pandemia del COVID-19, que fue un desafío completo respecto a la educación, que nos obligó a nosotros como docentes enfocarnos y nos obligó a readaptarnos para poder llegar a todos los estudiantes de una forma ya llevando la inclusión más allá, demostrando cómo la inclusión en estos eventos tiene que ser para absolutamente todas las personas y que no solo debemos pensar en ciertos sectores de la sociedad. Con eso ya terminaríamos nuestro recorrido por esta línea de tiempo que hemos creado por TikTok. Esperamos que todo este recuento histórico que hicimos de la inclusión pues sea aprovechable, que sea del agrado de los espectadores que tengamos. Podemos decir que
Dentro de todo este recorrido mostramos una transición desde la visión de la educación como un bien social, pasando por la integración y los ajustes razonables, hasta considerarla un derecho efectivo. Recuerden que hablamos de la evolución que tenía el término de inclusión. Esa palabra de inclusión no se escuchaba antes de la década de los 80. Posteriormente ya hablamos de inclusión. Antes hablábamos específicamente de que los estudiantes que tenían alguna discapacidad tenían que ser marginados en grupos aparte. Luego ya empezaron a incluirse dentro de las aulas, pero sin tener en cuenta ningún ajuste para ellos, simplemente era que estuvieran dentro del aula. Posteriormente hablamos entonces de ya los ajustes razonables, que es donde ya miramos detalladamente la necesidad de los estudiantes y podemos apoyar el proceso de ellos para que todos aprendan de una manera significativa. Muchísimas gracias. Eso ya fue todo por parte de nosotros. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos futuramente. Muchas gracias.